El abogado de papá leyó el testamento: todo va para tu hermana. Ella me sonrió, pero cuando se enteró de lo que mamá me había dejado en secreto antes de morir, su sonrisa desapareció. Cuando el abogado dijo: todo va para tu hermana, no me inmuté. Ya me había inmutado 1000 veces antes. Esta vez, simplemente junté las manos en mi regazo y observé su sonrisa. Sloan, mi hermana mayor por 3 años, estaba sentada 2 asientos más allá, con un vestido negro ajustado que costaba más que mi hipoteca. Su cabello rubio estaba peinado en suaves ondas, sus uñas de un rosa apagado, y su expresión, aunque serena, era lo suficientemente engreída como para que yo viera la celebración subyacente. Estábamos en una sala de conferencias con paneles oscuros, en el piso 28 de Denton & Ward, la firma de abogados de la familia desde hacía mucho tiempo. Olía a cuero y a viejas decisiones. El señor Halpern, el abogado, se aclaró la garganta delicadamente mientras continuaba leyendo el testamento de mi padre. Las propiedades en Manebridge, Westport y Aspen, así como todas las participaciones de Kingstrat Holdings, incluidas las subsidiarias de activos en el Executive Trust, quedan por la presente transferidas en su totalidad a Sloan King Rivers. Levantó la vista, quizás para ver si yo hablaría. No lo hice. Sloan sí. Eso es generoso, dijo suavemente, más para sí misma que para los demás. Estudié su rostro, no por celos. Había dejado de esperar justicia de nuestro padre años atrás. Richard King creía en el legado, y para él, Sloan era la piedra pulida que había labrado para llevarlo, casada con un promotor inmobiliario, madre de 2 hijos, graduada de la Ivy League, presidenta de la junta de la Fundación King, el tipo de hija que encajaba en los anuncios de los periódicos. Yo, en cambio, siempre había sido la astilla en su sistema. Una bióloga marina, divorciada, viviendo sola en una pequeña casa de 2 dormitorios cerca de la costa. Había dejado su mundo de salas de juntas y cenas estratégicas, y eso, para él, era una traición. El señor Halpern se aclaró la garganta de nuevo. A la señorita Emory King, dijo. Mi nombre, pequeño entre los ecos de cristal y silencio. Una caja de efectos personales de su difunta madre, incluyendo álbumes de fotos, diarios manuscritos y piezas de joyería selectas. Sloan exhaló un suave soplo de aire que apenas contuvo la diversión. Giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para hablar sin mirarme directamente. Siempre pensé que las perlas de mamá te sentarían bien. Algo simple para alguien con los pies en la tierra. No respondí. Solo tomé mi bolso, me levanté y me alisó la falda de mi vestido azul marino. ¿Hemos terminado aquí, señor Halpern?, pregunté. Asintió rápidamente. Sí, señorita King. Mientras caminaba hacia la puerta, oía a Sloan de nuevo, su voz dulcemente almibarada. Emory, si alguna vez necesitas algo, Kingstrat se está expandiendo. Podríamos tener un puesto para ti. Algo basado en el campo. Eso me hizo detenerme, solo por un segundo. Me volví hacia ella y le ofrecí una pequeña sonrisa. Gracias, Sloan, pero creo que estoy donde necesito estar. Afuera, el aire sabía a finales de otoño, a sal y pino, y al último filo dorado en las hojas. Mi madre solía decir que esta era su época favorita del año, cuando las cosas viejas caen y el suelo deja espacio para algo más. No fui directamente a casa. Tomé el camino largo, pasando por la orilla, pasando por el viejo faro. Y cuando finalmente crucé la puerta de mi casa, fui directamente al cajón inferior de mi escritorio. El sobre todavía estaba allí, el que mi madre me dio hace 2 años, con las manos temblorosas. No lo abras hasta que tu padre se haya ido, había susurrado ella. Ahora él se había ido, y yo estaba lista. El sobre era grueso, sellado con una tira de cinta envejecida y ligeramente amarillento en los bordes. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de mi madre, firme, elegante, deliberada. Emory. Solo eso. Sin fecha, sin explicación. Ella me lo había entregado una tarde lluviosa, hace 2 años, sentada en el porche de esta misma casa. Sus manos habían temblado más de lo habitual. El cáncer ya estaba trabajando silenciosamente entonces, como tantas cosas en nuestra familia. No lo abras hasta que tu padre se haya ido, había dicho, sus dedos presionando el sobre en los míos como si fuera algo sagrado. Prométemelo. Y yo lo había hecho, y hoy era el primer día en que esa promesa ya no se mantenía.
Abrí el sobre lentamente, despegando la cinta como si apresurarme pudiera romper algo dentro. Arriba había una carta escrita con tinta azul sobre papel marfil. La voz de mi madre volvió a mí con cada línea, firme, cálida, un poco triste. Mi queridísima Emory, si estás leyendo esto, tu padre se ha ido y yo ya no estoy para decir las cosas que debería haber dicho más alto, antes. Tu padre construyó Kingstrad con piedra y acero, pero nunca vio el océano, no realmente. Nunca te vio a ti. Se me apretó la garganta. Me senté en el borde del sofá, la carta temblando ligeramente en mis manos. Mientras él perseguía mercados, yo seguía tu trabajo en silencio. Al principio, te vi cuidar costas, hablar en conferencias, construir algo que importaba. Y mientras él se burlaba de tus elecciones de carrera en la cena, yo comencé a invertir. Debajo de la carta había carpetas, gruesas, documentos, certificados de acciones, resúmenes de inversiones. Participaciones en más de una docena de empresas de tecnología sostenible, algunas ahora valoradas en cientos de millones. Todo transferido legalmente a mi nombre a lo largo de casi 2 décadas, a través de movimientos silenciosos, a través de cuentas fantasma que él nunca cuestionó. Esto es tuyo. Cada acción, cada dólar. Él no puede tocarlo. Tampoco Sloan. Parpadeé, escaneando líneas de lenguaje legal, todo firmado, notariado. Mi nombre una y otra vez debajo de iniciales que no reconocía. Sus abogados, sus planificadores, sus aliados. Había construido una fortaleza bajo sus narices. Haz con ello lo que yo no pude. Sé más ruidosa de lo que se me permitió ser. Construye algo mejor, y no dejes que nadie te haga sentir pequeña de nuevo. Cerré la carpeta y me recosté, mirando el techo. Las paredes de mi casa parecían moverse, expandirse. Incluso mi teléfono vibró en la mesa de café. Un nuevo mensaje de Sloan: cenemos. Deberíamos hablar sobre lo que sigue para la familia y para ti. Miré la pantalla por un momento, luego lentamente respondí: pásate mañana por la mañana. Tengo algo que mostrarte. No dormí mucho esa noche. Me quedé leyendo, calculando, recordando, no solo lo que mi padre me había quitado, sino lo que mi madre había estado dando silenciosamente todo el tiempo. Y me pregunté, ¿qué haría Sloan cuando lo viera? Sloan llegó exactamente a las 10 de la mañana, puntual como siempre. Observé desde la ventana principal cómo salía de un Mercedes plateado, sus tacones resonando en el camino de piedra, su abrigo negro perfectamente ceñido a la cintura. Se detuvo brevemente en la puerta del jardín, sus ojos escudriñando la modesta casa como si la ofendiera. Llamó una vez. Abrí la puerta antes de que pudiera volver a llamar. Emory, dijo, con esa calidez medida en su voz. Te ves descansada. Asentí. ¿Pasa? Ella pasó junto a mí, su perfume flotando detrás, una mezcla familiar de restricción costosa. Adentro, miró los muebles, las estanterías, los suelos de madera sin pulir. Vi sus ojos posarse en las viejas fotografías del manto. No dijo nada, pero su boca se tensó ligeramente. La conduje al comedor, donde los documentos estaban cuidadosamente extendidos sobre la mesa. Había pasado la mañana organizándolos, por fecha, por participación, por región. Los tacones de Sloan se detuvieron justo en el umbral. ¿Qué es todo esto?, preguntó, cautelosa ahora. Algo que mamá quería que vieras. Se acercó a la mesa lentamente, su mano manicurada se cernió sobre la primera carpeta, luego la tocó ligeramente. La vi escanear el título, luego los números. Sus ojos se entrecerraron. Estas son inversiones, dijo, pasando una página, luego otra. Tecnología renovable, conservación oceánica. ¿Qué es esto, Emory? Mi herencia. Me miró bruscamente. Perdona. No lo repetí. Simplemente me eché hacia atrás y la dejé seguir leyendo. En cuestión de minutos, su postura cambió. Dejó de pasar páginas y empezó a leer. Sus ojos se movían de cifra en cifra, de página en página. Sus dedos temblaron ligeramente, lo suficiente para que yo lo viera. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto no puede ser real, dijo. Mamá no, ella no era solo un ama de casa. Lo terminé por ella. No respondió.
Sabía lo que hacía, dije suavemente. Durante 20 años. El rostro de Sloan se enrojeció. Tomó una de las carpetas y miró la firma notariada. Esto está a tu nombre, dijo. ¿Todo? Se volvió lentamente, con la mandíbula tensa. Papá nunca mencionó nada de esto. Él nunca. Él no lo habría permitido. Asentí. Por eso nunca se lo dijo. Silencio. Un largo y pesado tramo de él. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había perdido su pulido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Quieres cambiar de asiento? Ser tú quien lleve el nombre de la familia ahora. Negué con la cabeza. No quiero tus asientos, Sloan. Quiero mi propia mesa. Me miró, con los ojos muy abiertos. No enojada, no asustada, simplemente desorientada, como si hubiera entrado en una habitación donde las paredes se habían movido silenciosamente durante la noche. Al mediodía del día siguiente, los temblores ya habían comenzado. Un titular parpadeó en la pantalla de mi teléfono mientras tomaba café en el porche: Imperio Sombra Sostenible vinculado a la viuda del difunto Richard King sacude el mundo de las inversiones. No había hablado con la prensa. No había publicado nada. Pero el dinero siempre sabe dónde buscar, y cuando se mueve, la gente lo sigue. Por la tarde, Kingstrat Holdings había caído casi un 17%, no por un escándalo, sino por la duda sobre el liderazgo, duda sobre la visión, duda sobre Sloan. Las llamadas comenzaron temprano a la mañana siguiente. Sarah Ray, la abogada de mi madre, llamó primero. Tranquila, precisa. Tu madre anticipó esto, dijo. Estamos listas. No pregunté cómo sabía a qué esto me refería: la filtración, la caída, el revés público. Había demasiadas opciones. Ella asumió, continuó Sarah, que una vez que tu padre se fuera y la Junta se enterara del alcance de las inversiones de Margot, entrarían en pánico. Nos dejó preparadas para responder, legal y financieramente. Siempre planeó en silencio, dije. Sí, respondió Sarah. Pero ella jugó a largo plazo. A mediados de semana, Sloan se había callado. No había sabido de ella desde la mañana en que dejó mi casa, aferrada a una carpeta como un escudo que no sabía usar. En cambio, recibí un mensaje de mi primo Jaque, alguien a quien no había visto desde el Día de Acción de Gracias hace 5 años. Hola Emory, felicidades supongo. Si alguna vez necesitas ayuda para gestionar esa cartera, hablemos. Y luego otro: es injusto, ¿sabes? Papá construyó Kingstrat para la familia, no para que mamá lo socavara desde la tumba. Ese vino del tío Bennett, siempre leal a Richard, siempre escéptico con el idealismo ambiental. No respondí a ninguno de los dos. En cambio, abrí una nueva pestaña en mi portátil y busqué una solicitud de subvención de Pacific Blue Labs, una organización sin fines de lucro que mi madre había apoyado anónimamente durante años. Estaban desarrollando una malla biodegradable para recolectar microplásticos sin dañar los ecosistemas de plancton. Leí sus últimos informes de campo, sus brechas de financiación, sus proyecciones. Y pensé, así es como debería ser el legado. Silencioso, tangible, descaradamente útil. Esa tarde, la junta directiva de Kingstrat se reunió para una reunión de emergencia. Yo no estaba allí, por supuesto, pero me enteré más tarde, por Sarah, por los susurros en línea, que varios inversores clave habían exigido un voto de confianza. No en la empresa, sino en Sloan. La misma junta que mi padre había presidido una vez, ahora estaba cuestionando a la hija a la que había preparado para reemplazarlo. No por mí. No por venganza. Sino porque finalmente habían visto algo mejor y se dieron cuenta de que había estado allí todo el tiempo, a la sombra del imperio que creían eterno. La primera verdadera grieta no vino del mercado. Vino de su hija. Me enteré por una ex asistente de Kingstrat que me había enviado un mensaje discretamente, alguien cuyo nombre recordaba vagamente de las tarjetas de Navidad. Dicen que abandonó la reunión de la junta antes de tiempo, decía el mensaje. Meera le preguntó por qué la gente en línea la llamaba fraudulenta. Meera tenía 9 años, era brillante, sensible, el tipo de niña que escucha cuando crees que no lo hace. Sloan no respondió a mis llamadas. No es que lo intentara a menudo, quizás 1 o 2 veces. Sin respuesta, sin buzón de voz.
Pero unos días después, un paquete llegó a mi puerta. Sin marcar, envuelto en papel marrón simple. Dentro había una carpeta de manila sellada con confidencial y una nota: si realmente quieres limpiar el océano, probablemente deberías ver lo que Kingstrad ha estado vertiendo durante años. Sin firma, solo un rastro. Llevaba informes internos, años de negligencia ambiental enterrados en lenguaje trimestral, cabildeo en el extranjero, cumplimiento apenas existente. A nombre de Sloan en la mitad de los memorandos, no como autora, sino como receptora. Ella lo había sabido. No todo, quizás, pero lo suficiente. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con los documentos extendidos junto a mi portátil, la luz baja, el silencio constante. Afuera, el viento agitaba los cristales, y me imaginé a mi madre en esa misma silla, revisando códigos legales, averiguando cómo proteger algo que nadie pensaba que valía la pena defender. Mi teléfono vibró. ¿Sloan? Un mensaje de texto, corto: lo he arruinado. ¿Todo? Luego, un minuto después: ¿podemos hablar? Miré la pantalla, no por enfado, solo por precaución. ¿Qué versión de mi hermana entraría por mi puerta esta vez? ¿La ejecutiva? ¿La hija? ¿La niña que una vez tomó mi fiambrera y la tiró al lago detrás de nuestra casa de verano? ¿O alguien más? ¿Alguien intermedio? A la mañana siguiente, ella estaba allí de nuevo. El mismo coche. Sin tacones esta vez, el cabello recogido, la cara lavada. Se veía más pequeña, como alguien que intenta pasar desapercibida. Hablé con la junta, dijo, de pie en mi porche. ¿Quieren opciones? ¿Quieren una salida? No dije nada. Están pensando en desmantelar partes de Kingstrad, añadió. Pero algunos sugieren una fusión con las empresas de mamá. Eso me hizo levantar la vista. Su voz se quebró un poco. Creen que tus participaciones podrían ser la única forma de salvar lo que queda. La estudié con atención, no por rencor, sino porque por primera vez no sabía qué haría ella a continuación. Sloan volvió 2 días después. Esta vez no esperó a ser invitada a pasar. Cruzó el umbral como alguien que lleva fuego. Han convocado una sesión de emergencia, dijo. Mañana. Dejé mi taza. ¿Para qué? Fuga de inversores. Reacción negativa a la sostenibilidad. Están revisando el puesto de CEO. Su boca se apretó. ¿El mío? Asentí lentamente. Deberían hacerlo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que esto es justicia? No, dije. Está retrasada. Dejó una pila de correos electrónicos impresos sobre la mesa. No necesitaba leerlos. Los logotipos en los encabezados eran suficientes: Blackbridge Capital, Norwind, Carisekiti. Todos inversores importantes. Todos retirándose. Tienen miedo, dijo. Deberían tenerlo, respondí. ¿Les enviaste informes de impacto sobre Kingstrad, sobre papá? Yo no escribí esos informes. Solo me aseguré de que las personas adecuadas los leyeran. La mandíbula de Sloan se apretó. Estás desmantelando todo lo que él construyó. No, dije. Él lo desmanteló cuando ignoró el futuro. Se sentó bruscamente. Por primera vez, no parecía alguien que tuviera el control. Parecía alguien que intentaba encontrar el suelo bajo sus pies. Tenía 12 años cuando papá me dijo que dirigiría la empresa, dijo, mirando sus manos. Dijo que tenía que ser más astuta que los chicos. Más fría también. Esperé. Pensé que si seguía haciendo lo que él decía, estaría a salvo. No estabas a salvo, dije. Eras obediente. No lo negó. La habitación mantuvo una especie de quietud que no había sentido en años. Luego levantó la vista. Podríamos combinarlas. Las empresas de tú, las participaciones de mamá, mi infraestructura. Podríamos convertir Kingstrad en otra cosa. Negué con la cabeza. Eso no es lo que quería mamá. Ella quería un cambio. Quería claridad, dije. Y tú solo estás viendo con claridad ahora que tu asiento está en llamas. Sloan se inmutó, y por un momento, solo por un momento, vi a la niña que había sido.
No la que tenía el papel principal en la obra de teatro escolar o la que papá paseaba por las reuniones de la junta. La que solía dormir en mi cama durante las tormentas porque yo era la única que no le decía que dejara de llorar. No me hagas esto, susurró. No te lo estoy haciendo a ti, dije. Simplemente, finalmente, no puedes detenerlo. A la mañana siguiente, el titular llegó: la junta directiva de Kinestrat destituye a Sloan King Rivers como CEO en medio de la huida de inversores. Lo leí en silencio, luego cerré el artículo. Afuera, el viento se levantó, el invierno temprano ya en el aire, aún no amargo pero cortante. No le envié un mensaje. No me regodeé. Simplemente abrí mi bandeja de entrada, hice clic en el borrador que había estado perfeccionando durante semanas y le di a enviar. Para, Junta Directiva del Consorcio Pacific Blue. Asunto, propuesta de lanzamiento completo del proyecto Margo. Comencemos. 3 semanas después de que la Junta Directiva destituyera a Sloan, Sara Reyes apareció en mi oficina con un delgado sobre blanco. Dejó una carta más, dijo Sara, colocándola suavemente sobre mi escritorio. Tu madre me pidió que la guardara hasta que se cumpliera una cierta condición. La miré. ¿Qué condición? Sara esbozó una leve sonrisa. Ella creía que Sloan podría cambiar. Esperé a que la oficina se vaciara antes de abrirla. La letra era la misma, tranquila, curvada, familiar. Mi querida Emory, si estás leyendo esto, es que algo ha cambiado. Quizás no en las acciones de Sloan, pero sí en sus ojos. Si ha flaqueado, tropezado o se ha ablandado, aunque sea brevemente, quiero que consideres esto. Hice una pausa, el borde del papel cálido bajo mis dedos. Tu hermana fue criada en el mundo de tu padre. Fue construida para obedecer, para impresionar, para ganar. Pero no se le enseñó a sentirse segura en su propia piel. Sé que te lastimó. Sé que le facilitó a él ignorarte. Pero eso no fue fuerza, eso fue miedo con una mejor postura. Las palabras aterrizaron en silencio, sin drama, sin súplica, solo una madre diciendo lo que había visto, finalmente, sin pestañear. He creado un fondo separado. Es pequeño en comparación con el resto, pero su propósito es claro: educación, divulgación y alfabetización ambiental. Sí, y solo si crees que está lista, quiero que la dejes liderarlo. No porque merezca el perdón, sino porque a veces lo más radical que podemos hacer es ofrecerle a alguien la oportunidad de ser mejor. No había firma al final, solo una última línea: ella es tu hermana, Emory. Puede que no siempre lo haya sido, pero aún podría llegar a serlo. Doblé la carta lentamente y la volví a meter en el sobre. Afuera, el océano se agitaba, gris azulado bajo el pálido sol. Pensé en todas las formas en que la gente intenta reescribir la historia de quienes son, y con qué frecuencia esperan que alguien más empiece la frase por ellos. Esa noche, envié un mensaje: cena el jueves por la noche. Solo nosotras. No traigas nada. Sin promesas, sin ofertas. Solo la puerta abierta, apenas, pero abierta de todos modos. En lo que habría sido el 70 cumpleaños de mi madre, plantamos un árbol en el jardín que ella una vez cuidó. Fue idea de Sloan. Apareció con una pequeña magnolia, las raíces envueltas en arpillera y un par de guantes que yo no esperaba que ella tuviera. No dijimos mucho, solo cavamos, asentamos las raíces y presionamos la tierra en su lugar. El aire olía a tierra húmeda y sal, como algo honesto. Después, nos sentamos en los escalones traseros, viendo la brisa mover las hojas. Sloan tomó té. Tenía las manos sucias y no parecía importarle. Ella solía hablar de ecosistemas, dijo en voz baja. Una vez trató de explicarme el equilibrio. No lo entendí. Solo quería volver adentro. Sonreí, pero no respondí. El silencio no era incómodo ahora. Se sentía merecido. En los meses siguientes, Sloan se volcó en el fondo de educación. Se reunió con maestros, científicos, líderes comunitarios. Escuchó, hizo preguntas, a veces demasiadas. Hubo tropiezos, errores. Un evento se pasó de presupuesto. Otro tuvo que ser cancelado debido a una mala planificación. Pero ella siguió apareciendo. Una tarde, visité un aula donde ella estaba enseñando a los niños sobre los desechos marinos.
Tenía las mangas remangadas. Se había quitado los zapatos. Se rió de una pregunta que no sabía cómo responder. Era extraño verla así, y extrañamente familiar. De vuelta en mi oficina, colgué una nueva fotografía en la pared, justo al lado de la de mamá en su jardín. Esta mostraba a Sloan arrodillada junto a un grupo de niños de tercer grado, señalando un mapa del Pacífico. Sus ojos brillaban. No era la CEO. No era la heredera. Solo una mujer intentándolo de nuevo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de ella: los niños quieren construir su propio modelo de limpieza. ¿Te apuntas? Lo miré por un momento, luego respondí: cuenta conmigo. Porque al final, no se trataba de quién obtenía qué. Se trataba de quién sabía plantar algo que pudiera crecer. No tienes que explicar. Solo deja un solo punto si alguna vez has estado.